Padre, vamos a estudiar tu palabra en esta mañana y te suplicamos, abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender tu propósito, que podamos entender lo que tú quieres para nosotros, en lo particular y en lo general, Señor, como iglesia. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abran por favor sus Biblias en el capítulo 1 de Malaquías. Y vamos a leer todo el capítulo unidos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pueden sentarse. En alguna ocasión recuerdo que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos
y les decía que se preocupaban mucho por el templo y lo que había en el templo. Y entonces en esa ocasión Él los lleva a una enseñanza en la que los hace reflexionar y pensar qué es más importante. Lo que está en el templo, es decir, el mobiliario del templo, o la presencia del Señor en medio del templo. ¿Qué es más importante? Sí, la presencia del Señor. A esa reflexión el Señor los llevó. ¿Quién es el que santifica la ofrenda? El Señor. ¿Quién es el que santifica todo lo que hay en el templo? La presencia del Señor. Y la presencia del Señor, hermanos, es importante en el templo. Si la presencia del Señor no estuviere, entonces en vano es absolutamente todo. En vano es que vengamos, en vano es que tengamos este edificio, en vano es que cantemos, en vano es que oremos. Todo sería vano. La presencia de Dios en el templo es sumamente importante. Y mire, baja Moisés del monte y escucha gritos y alaridos en el campamento. Venía con Josué y Josué le dice: parece que hay batalla en el campamento. Y dijo Moisés: no, esos no son alaridos de batalla, algo está sucediendo. Y cuando llega, se encuentra aquel becerro de oro que habían construido grandote y a todo el pueblo rindiéndole culto. ¿Saben qué sucedió a partir de ese momento? Que la presencia de Dios se apartó de ellos. Y le dijo Dios a Moisés, porque ellos tenían que continuar su camino hacia la tierra prometida, y le dijo: mi ángel irá delante de ti. Y ustedes van a recordar ese momento cuando Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, si tú no vas con nosotros, es mejor que nos quedemos aquí. Moisés comprendía, hermanos, la magnitud de la importancia de que la presencia de Dios estuviera con ellos. Estuvo rogándole, estuvo suplicándole a Dios, hasta que Dios se comprometió con él y le dijo: bueno, está bien, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ellos siguen su peregrinar por el desierto y llegan a un punto en el que Aarón y María, que eran hermanos carnales de Moisés, lo critican porque su esposa era cusita. Era de la tierra de Cus, que pertenecía a los etíopes. Y entonces era una mujer de color. Y lo criticaron por estar casado con una mujer negra, con una mujer de color. Y empezaron a hablar mal de él. ¿Y sabe qué sucedió? Que en aquella ocasión Dios se enojó y vino y los llamó para tomar cuentas de ellos. Y usted recordará que sobre el tabernáculo de reunión reposaba una nube que representaba la misma presencia de Dios. Y en esa ocasión en que critican al siervo de Dios y el Señor se molesta, ahí dice el pasaje en Deuteronomio que la nube se apartó del tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios se apartó de ellos. Y tuvieron, hermanos, ahí tuvo que estar clamando otra vez Moisés en favor de Aarón y de María. Y Dios tuvo misericordia. Los restauró y restauró su presencia sobre ellos nuevamente.
Pero fíjese, en la primera ocasión se aparta la presencia de Dios por la conducta del pueblo. Le dieron la espalda, lo cambiaron por un ídolo. Empezaron a adorar un ídolo. Y la presencia de Dios se apartó. En la segunda ocasión, el Señor escucha murmuración y crítica en medio del pueblo y la presencia de Dios se vuelve a apartar. Ahora, de manera personal, ¿se acuerda de Sansón? Todos los propósitos que Dios tenía con él, pero cómo cada uno de esos propósitos, por su mala conducta, él los abortó. Y la última que hizo fue con Dalila. Y ustedes recordarán, hermanos, cómo Dalila estaba tratando de conocer su secreto y por 3 ocasiones lo engaña para que él pueda revelar el secreto. Y entonces él dijo, mira, si me amarran con cuerdas nuevas, seré como cualquiera de los hombres y mi fuerza será reducida y podrán apresarme. ¿Y usted se acuerda de lo que sucedió? Lo hizo dormir y lo amarró con cuerdas nuevas y después gritó, ¡Sansón, los filisteos! Y aquellas cuerdas se convirtieron como un hilo. Después con enjambre, ¿no? Dijo, algunos enjambres, algunas cosas así. Y otra vez, Sansón, los filisteos sobre ti. Y aquellas ataduras se hicieron como un hilo, como una estopa, las rompió. Pero en la tercera ocasión, en la que él revela su secreto, que consistía en el pacto que había hecho con Dios de tener el cabello largo, como señal precisamente de ese pacto que había hecho con Dios. Y entonces vienen y le cortan el cabello. Al cortarle el cabello, él estaba rompiendo con el pacto que había hecho con Dios. Y nuevamente gritan, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Y se acuerda qué pensó Sansón? Esta vez saldré librado como las otras ocasiones. Y dice la escritura ahí textual, dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Nuevamente, hermanos, él rompe el pacto y la presencia de Dios se aparta. Y para mí es muy importante ver con ustedes este asunto porque yo quiero subrayar esa necesidad de que Dios esté presente, de que Dios esté en medio de su pueblo, de que Dios esté con nosotros. Si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, los cojos caminarán, los ciegos verán, los sordos oirán, los cautivos serán liberados y los que necesiten salvación serán rescatados. Aleluya. Pero eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace el poder de Dios manifestándose en nosotros. Pero para que el poder de Dios repose sobre nosotros, es necesario que su presencia esté aquí. Y este libro de Malaquías, hermanos, nos marca algunas cosas que yo quiero considerar con usted en esta mañana y que hacen que la presencia de Dios no esté con nosotros. Mire cómo empieza este libro. Dice, profecía de la palabra de Jehová, ¿qué dice ahí? Contra Israel. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Usted se acordará que en tiempos de cuando muere Salomón y asume el cargo Roboam, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Un reino se queda con 10 de las tribus que conformaban todo el pueblo de Dios, y el otro reino se queda solamente con 2 tribus. Y entonces en el tiempo de los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores,
Los mensajes que ellos escribieron iban dirigidos muchas veces a Judá o muchas veces a Israel, el reino del norte y el reino del sur. Pero en esta ocasión incluye a las 12 tribus. El mensaje va dirigido a Israel, a las 12 tribus. ¿Por medio de quién? Dice ahí el versículo 1. Por medio de Malaquías. Malaquías, del hebreo malají, que significa mensajero. ¿Qué significa Malaquías? Mensajero. Y fíjese que viene de una raíz de donde se deriva también la palabra malach, que significa ángel. Y que de todas maneras la traducción es mensajero. Algunos escritores piensan que la expresión Malaquías no se trata de un nombre propio, sino que es una expresión que se utiliza para determinar el oficio. Mensajero, el mensajero de Dios. Pero entonces eso es lo de menos, eso no es importante. Lo importante es que a través de su mensajero el Señor envía este mensaje a Israel. Y mire, aunque Dios está hablando contra Israel, fíjese las primeras palabras de Dios en este mensaje. En el versículo 2, ¿qué les dice Dios, hermanos? Yo os he amado. A ver, ¿lo podemos repetir otra vez? Yo os he amado. Una tercera vez. Yo os he amado. Si usted ha leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, se dará cuenta que en el Antiguo Testamento fueron muy pocas, fueron muy raras las ocasiones en que Dios le hace esta declaración a alguien. Por ejemplo, de Abraham, el Señor lo consideraba su amigo, siervo. De David y de muchos otros personajes bíblicos. Pero fíjese que si estudiamos, a ninguno de ellos el Señor les llegó a decir esto, hacer esta declaración respecto a ellos. Entonces, es muy notable que en el último libro del Antiguo Testamento, en el último libro para sellar el antiguo pacto, el Señor le haga esta declaración no a una persona, sino a una nación completa. Y Él les dice, yo os he amado. Y es importante, porque lo dice el que no miente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Escritura. En Él no hay engaño, en Él solamente hay verdad. Y cuando Él está pronunciando estas palabras, yo os he amado, son palabras que salen de lo más profundo de su ser y que lleva impregnada toda la esencia de Dios. Lo dice aquel que no miente. Pero esta declaración la hace también, fíjese lo que voy a decir, aquel que no tiene necesidad de amar a nadie. Dicen los que estudian que nosotros los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos amados, pero también es una necesidad para nosotros los seres humanos amar. Pero Dios no tiene esa necesidad que nosotros tenemos. Y eso hace importante esta declaración.
la está haciendo aquel que no tiene necesidad de amar a nadie. Por lo tanto, qué bendición tan grande, qué privilegio y qué honra tan inmerecida ser objetos del amor del Dios del universo. Pero ¿qué sintió Israel al escuchar esta declaración? ¿Qué movió en las entrañas de Israel esta declaración? El saber que Dios los amaba. ¿Cuál hubiera sido la respuesta de usted si en algún momento el mismo Dios le dice, yo te he amado? ¿Cómo nos sentiríamos, hermano? Se esperaría una respuesta positiva de parte de Israel hacia esta declaración, pero lo que encuentra Dios es una respuesta grosera, una respuesta de reproche, una respuesta negativa. Porque, ¿qué es lo que contesta Israel? Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis. Se empieza a reír Israel. ¿Que tú nos has amado? ¿Que tú nos amas? ¿Y en qué nos amas? ¿En qué nos has amado? En el momento en que llega el mensaje del profeta Malaquías a ellos, es en un momento, hermanos, en que ellos se encuentran mal, con problemas económicos, con problemas políticos, con problemas sociales. Estaban en crisis. Y entonces ellos dicen que tú nos amas. Si tú nos amas, entonces ¿por qué nos está yendo tan mal? Si tú nos amas, entonces ¿por qué estamos padeciendo esto? Si tú nos amas, ¿por qué nos encontramos en esta situación? Y es que nuestra ingratitud hacia Dios muchas veces nos ciega y solamente vemos lo que estamos padeciendo en el momento, pero no vemos toda la gracia de Dios que se ha derramado sobre nosotros desde el mismo momento en que nosotros nacimos hasta este momento. Ahora, ¿le estaba yendo mal a Israel? Sí, le estaba yendo mal, pero por culpa de Dios. ¿Le estaba yendo mal a Israel porque Dios se había olvidado de él, porque no lo amara? No, le estaba yendo mal a Israel como consecuencia de sus propias faltas, de sus propias fallas, de sus propios errores. Y los vamos a estar analizando. A consecuencia de eso, es que le estaba yendo mal. Y muchas veces, antes de analizar el porqué de las cosas que nos están pasando, nosotros nos adelantamos. Y perdón por lo que voy a decir, pero nosotros mismos nos convertimos en mártires. Y pensamos que somos víctimas en las manos de un Dios que todo lo puede. Cuando desde el Génesis hasta el Apocalipsis leemos en la Escritura que lo único que Dios quiere hacernos a nosotros es el bien. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros estemos bien. Entonces, ¿por qué estamos pasando por esta situación? Hay que analizar. Hay que analizar. A veces son descuidos nuestros, a veces son fallas, son faltas que estamos cometiendo, a veces son imprudencias nuestras las que nos tienen en las situaciones por las que pasamos.
Yo conocí un varón que empezó a sentirse mal en su cuerpo. Ustedes saben que ahora la situación se ha vuelto pareja para hombres y mujeres, y así como las mujeres tienen que hacerse el Papa Nicolau, los hombres tenemos que estar al pendiente de nuestra próstata y de nuestros órganos reproductores, porque hoy en día se ha hecho necesario y hay que ir con el urólogo. Y lo que he venido subrayando en estos últimos días, ¿verdad? Las mujeres son bien aguantadoras y tienen que soportar la vergüenza de ir con el ginecólogo y revisarse, pero nosotros los varones nos cuesta trabajo ir con el urólogo para que nos cheque y ver si estamos bien. Y supe de un varón que empezó a sentirse mal, se empezó a sentir mal y se aguantó. Y ya cuando llegó al límite, cuando ya no aguantaba y por fin tuvo que ir a checarse, era demasiado tarde, le detectaron un cáncer que ya había avanzado, que se le había regado por todo el cuerpo y que ya no había más remedio. ¿Y cuánto sufrió? ¿Cuánto sufrió? Y finalmente vino el desenlace. ¿Dios tuvo la culpa? ¿Dios tuvo la culpa? No. Conocido personas que de una manera muy fácil solucionan sus problemas económicos endrogándose y le piden a las personas, piden dinero de persona a persona, después piden prestado, piden crédito a instituciones. Y lo más terrible es pedirle dinero y endrogarse con el banco, que los intereses son elevadísimos. No pagan, llega el momento en que estas instituciones tienen que cobrar su dinero, vienen, les embargan, les quitan sus bienes o les quitan la casa y se quedan en la calle. ¿Fue culpa de Dios? Por cierto que no fue culpa de Dios. Y entonces ahora Israel se encontraba en una situación difícil y Dios quiere tratar con él de una manera amorosa y le dice, yo te amo. Y él contesta con un reproche y le dice, ¿me amas? ¿En qué me has amado? Mira cómo estoy, mira cómo me encuentro. ¿Me amas? Gracias a Dios, válgase la redundancia, por el Dios que tenemos, que es lento para la ira y grande en misericordia, que no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará el enojo, aleluya. No contenderá con nosotros para siempre. Un Dios que es lento para la ira, pero muy grande en misericordia. Entonces, guía a su pueblo a explicarle su amor y hacerlo entender que verdaderamente Dios lo ha amado. Dice, ¿en qué nos amaste? Y contesta Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Ahora, usted recuerda la historia de estos dos personajes, hijos de Isaac y Rebeca, fueron gemelos. Y dice la Escritura que desde que estaban en el vientre de su madre había una lucha tremenda entre ellos. Se movían y hacían tantas cosas en el tiempo de gestación que Rebeca tuvo que decir, ¿qué es esto que está sucediendo? En aquel tiempo no había ultrasonido.
En aquel tiempo no había los adelantos que ahora tenemos. Y entonces ella tuvo que recurrir al que todo lo sabe, a Dios, sintiéndose mal por los movimientos de sus pequeños dentro de ella. Y decía, esto no es normal. Con estos movimientos siento que me tiran estos. Y entonces va a Dios. Y Dios le dice, es que son dos niños los que traes en tu vientre. Y el menor servirá al mayor. Y dos naciones se están formando dentro de ti. Y cuando nacen tan diferentes que eran el uno del otro. Esaú salió velludo como una pelliza, dice ahí la escritura, y pelirrojo. Y Jacob, lampiño. Sale primero Esaú y después Jacob. Pero ¿cómo venía Jacob, hermanos? Trabada su mano del tobillo de su hermano. Y usted conoce la historia. Crecen con esas marcadas diferencias. Y todavía para sumar a esto, su padre Isaac prefiere a Esaú porque era hombre rudo, hombre de caza, es decir, cazaba animales para alimentarse, era hombre de campo, hombre rudo. Pero Jacob era tranquilo y él le gustaba solamente estar en las tiendas, estar en las casas. Y entonces Isaac prefirió a Esaú y Rebeca prefirió a Jacob. Y conflictos, problemas. Y aquí dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Pero ¿cómo un Dios de amor puede aborrecer a alguien? Y es que la traducción no necesariamente es aborrecer de odiar, sino aquí la palabra aborrecer se puede interpretar como desechar. Amé a Jacob y deseché a Esaú. Ahora, ¿por qué lo desechó? Vamos a hacer un poco de memoria. Y a ver, acompáñeme a Hebreos, sin perder Malaquías, a Hebreos 12, 15 y 16. ¿Cómo dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y ese lo trata como fornicario y como profano. Ahora, tenemos que interpretar correctamente esta declaración que está haciendo la Escritura acerca de él. ¿En qué consiste el pecado de fornicación, hermanos? Consiste en meterse con una mujer que es ajena. Y entonces aquí no está hablando en ese sentido acerca de Esaú, no está hablando en el sentido sexual, sino en el sentido espiritual. Hubo algo por lo cual cambió Esaú a Dios. Hubo algo por lo cual traicionó Esaú a Dios. ¿Y qué fue, hermanos? Cambió a Dios por un plato de lentejas, ¿se acuerda? Por un miserable plato de lentejas cambió a Dios. Porque los beneficios de la primogenitura representaban la bendición de Dios para él. Y él los menospreció. Y prefirió un plato de lentejas que los beneficios de la primogenitura. Traicionó a Dios, por eso aquí lo trata como un fornicario. Ahora,
profano, alguien que profana. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Por qué lo llama el Señor profano? Porque no tuvo temor de Dios, ni no valoró las bendiciones de Dios. Las tuvo en poco. No tenían el mismo valor, el valor que tenían esas bendiciones para Dios. No era lo que sentía Esaú hacia esas bendiciones. Las miró con desdén. No eran importantes para él. Voy a ponerle un ejemplo y voy a tratar de poder aclarar esto. Escuché en estos días algo que me sacudió, algo que me estremeció y que me ha traído a ver estos temas con ustedes por lo siguiente. Escuché de que en una iglesia, no esta, en otra iglesia, el temor a Dios se ha perdido. Se ha perdido el valor hacia el templo, se ha perdido el valor a lo que hay ahí, a lo que representa el templo. ¿Qué es lo que representa el templo? El templo representa la misma presencia de Dios. ¿Y sabe lo que se ha detectado en esa iglesia que han hecho sus jóvenes ahí en ese templo? Escúcheme lo que le voy a decir, porque a través de esto que le voy a decir quiero pedirle que nosotros nos pongamos las pilas, como se dice vulgarmente, y estemos al pendiente. Estemos al pendiente de que esas cosas no sucedan entre nosotros. Porque los jóvenes de esta iglesia, me voy a referir, ¿cómo ve que han agarrado el templo y no han tenido ni siquiera temor del culto para echar novio con su pareja? Empezaron tomándose de la mano adentro del templo. Continuaron besándose adentro del templo. Y terminaron teniendo caricias íntimas adentro del templo. Muchachos acariciándole las piernas a las muchachas, metiendo la mano por abajo del vestido, en pleno culto. Eso es una profanación. Eso es no tener temor de Dios. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque para ellos el templo y el culto no tienen ningún valor. Así como para Esaú las bendiciones de la primogenitura no tenían ningún valor. Para él le daba lo mismo tenerlas que no tenerlas, tenerlas que cambiarlas por un plato de lentejas. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sabe qué es lo peor? Vimos de esa iglesia. Y al igual que este templo, aquí está la nave, arriba tenemos salones y hasta arriba tenemos la azotea. Pues no se conformaron con eso que les estoy mencionando, sino que hicieron su hotel de paso hasta la azotea del templo. Pues tienen relaciones sexuales, se desaparecen de repente en el culto, y si usted los busca, los va a encontrar ahí arriba, teniendo relaciones sexuales. Eso es una profanación. Y eso es delicado. ¿Consideran o no consideran que eso es delicado? ¿Es grave? Es grave. ¿Estará la presencia de Dios ahí? La presencia de Dios se aparta. La
Presencia de Dios. Entonces, no queremos que esas cosas nos pasen aquí. Y tenemos que empezar nosotros, los jefes de familia, por cuidar a nuestros hijos. Por estar al pendiente de ellos. ¿Qué hacen? Y todos los adultos debiéramos estar al pendiente en los momentos en que oramos, en los momentos en que estamos en la predicación. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Mire, es triste lo que voy a decir, pero tal vez sea una realidad. Ahora, no generalizo. Quizás haya excepciones. Pero dígame si no, la mayoría de nuestros hijos vienen al templo porque los traemos. No porque ellos quieran venir. Y muchas veces los tenemos que traer casi arrastrando. Y en esa actitud de venir por la fuerza, de venir presionados por nosotros, vienen con enojo, vienen con malestar y les vale, perdónenme por la expresión. Tenemos que estar al pendiente. Tenemos que cuidar que la presencia y la gloria de Dios no se aparte de nosotros de este lugar. ¿Sí me explico? Y me entiende entonces ahora por qué el Señor le llama fornicario a Esaú, que lo traicionó. ¿Y por qué lo llama profano? Porque tuvo una actitud irreverente hacia las bendiciones de él. Entonces, ¿tenía o no tenía motivos Dios para desecharlo, para apartarlo? Claro que tenía motivos Dios para desecharlo, para apartarse de él. A Jacob amé y a Esaú lo deseché. Pero no porque yo sea malo, sino porque él dio motivos para que Dios se apartara de él. No solamente eso, ahora vamos a Abdías 1. Póngase de pie y vamos a leer alternadamente los versículos del 8 al 14. Abdías del 8 al 14. Yo leo el 8, usted el 9 y nos unimos en el 14. Escuche, dice: no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirás de vergüenza y serás cortado para siempre. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Pueden sentarse. Vino el ejército enemigo
y arrasó con Jerusalén y llevó cautivo a Israel. Y mientras esto le estaba sucediendo a Israel, Jacob, acuérdense que Jacob es Israel, Israel es Jacob. Mientras esto le estaba sucediendo a Jacob, ahí estaba Esaú, la descendencia de Esaú. ¿Y qué hicieron? ¿Hicieron algo por defender a su hermano? No. Con complacencia estaban viendo lo que le estaba pasando a su hermano. Cómo llegaban los enemigos y los sacaban de sus casas, los arrastraban, le prendían fuego a sus propiedades. Y ahí estaba Esaú parado, sin hacer nada, sin intervenir. ¿Usted qué haría, hermano, si de repente llega y encuentra que una multitud están pateando a su hermano? Imagínate, Esaú, perdóname, pero imagínate que llegas y están pateando a Andrés. ¿Tú te quedarías ahí parado nada más viendo? Pues así lo hizo. Estaba viendo cómo maltrataban a su hermano. Y no solamente eso, sino que se metió a robar las cosas que habían dejado. Se puso a las puertas de la ciudad y los que habían escapado del ejército enemigo, Esaú se encargó de agarrarlos y entregarlos a los enemigos. Por eso dice en el versículo 10, por la injuria, la burla, el escarnio a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Ahora, si regresamos a Malaquías, mire la situación en que se encontraba Esaú. Dice el versículo 3 de Malaquías, dice, convertí sus montes en desolación. Vivía en una zona boscosa y esa zona boscosa se convirtió en desierto. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Edom es Esaú, Edom significa rojo y hace alusión al plato de lentejas por el cual cambió la primogenitura, que era un potaje rojo, dice ahí la escritura. Edom es rojo y además Esaú era pelirrojo. Entonces, Edom es Esaú. Dice, cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces, Israel se está quejando, ¿en qué nos amaste si nos está yendo tan mal? Y Dios tiene que llevarlos a través de la historia hasta el momento en que se genera esa división entre Esaú y Jacob. Y dice, no amé a Jacob, no amé a Israel y deseché a Esaú. Ahora, tú Jacob, tú Israel, has pasado por muchos momentos difíciles, pero yo he estado contigo y te he ayudado y te he sacado victorioso de cada una de esas situaciones difíciles que has enfrentado. En cambio, a Esaú lo abandoné su heredad,
Su territorio se ha convertido en desolación. Y aunque él dijera en su pobreza, nos levantaremos y volveremos a reedificar, ellos edificarán y yo destruiré. ¿Y sabe qué sucedió con Esaú hasta el día de hoy? Desapareció del mapa. Esaú no existe más. Mientras el pueblo judío está diseminado por todas las naciones del mundo el día de hoy. No me digas que no te he amado. Y cuando nosotros nos sentimos víctimas y empezamos a reclamarle a Dios, si nos comparamos con aquellas personas a las cuales no conocen a Dios, podremos entender que verdaderamente Dios nos ama, que Dios está con nosotros, que podremos pasar por muchas situaciones difíciles, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, escuche bien esto, que menospreciáis mi nombre. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Qué es, hermano? El problema aquí de que la presencia de Dios se aparte no es responsabilidad solamente del pueblo, sino también es responsabilidad de los que estamos al frente del pueblo. Y en ese momento de crisis espiritual tenían mucha responsabilidad los sacerdotes. Y el Señor les dice, han menospreciado mi nombre, lo han tenido en poco. Y ellos reprochan y dicen, ¿en qué? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí estamos. Hemos realizado el culto, hemos realizado todos los oficios que se tienen que hacer. Hemos cumplido. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les contesta en el 7, ¿qué dice, hermano? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Fíjese, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía ustedes se están preguntando, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué más sigue diciendo el 8? Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Han menospreciado mi nombre, me han deshonrado. Y ellos todavía dijeron, ¿en qué? ¿En qué? Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio 15, 21.
Deuteronomio 15:21. ¿Cómo dice, hermanos? Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en el cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Había leyes sobre los sacrificios, había reglas, y los animales que traían para sacrificar tenían que ser sin defecto. Tenían que ser sin defecto. Así estaba estipulado en la ley y ellos lo sabían. Ahora, ¿qué dice Levítico 22? Levítico 22, versículos 18 al 20. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿Saben por qué los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento tenían que ser sin defecto? Porque los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento eran figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es perfecto, Él es santo, Él es sin mancha, es perfecto. Y entonces cuando traían un animal con defecto, ciego, cojo, manco, ese sacrificio se convertía en una blasfemia porque estaba hablando mal del Hijo de Dios. Y el Señor claramente dijo: si llega el pueblo a traer este tipo de sacrificios, no será acepto. Ahora, ¿quiénes eran los responsables de ver que el sacrificio que se ofrecía fuera correcto? Sacerdote. ¿Quiénes somos los responsables de que el sacrificio del culto sea correcto? Nosotros, los que estamos al frente. Por eso sentí una carga muy pesada sobre mis hombros. Cuando estudié esto, dije: ¿qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué las maravillas de Dios ya no se ven como se veían antes? ¿Por qué el mover de Dios ya no es el mismo como se movía antes? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? Los sacerdotes fueron los que permitieron que se ofrecieran esas cosas defectuosas al Señor. Y encuentro en el libro de los Salmos que la Escritura dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y encuentro otra declaración en la que el Señor dice: mío es el oro, mía es la plata. Y encuentro otro salmo en el que dice: si yo tuviera necesidad de algo, no te lo pediría a ti. Y yo les pregunto: ¿el Señor necesitará algo de nosotros? Absolutamente nada. Entonces, ¿cuál era el valor de los sacrificios? El valor de los sacrificios es el espíritu con el cual lo ofrecemos. Y el espíritu con el cual este pueblo estaba ofreciendo sus sacrificios es una actitud de menosprecio, una actitud de indiferencia,
Eran sacrificios ofrecidos absolutamente sin amor y sin temor reverente a Dios. Y Dios los lleva a un punto de reflexión y les dice, a ver, todo esto que tú me traes, llévalo a tus gobernantes, llévalo a tus líderes, a ver si ellos se van a agradar de que tú le regales al presidente de la República una vaca coja, o que le lleves unas gallinas enfermas, que le lleves un borrego para barbacoa ciego, enfermo, manco. A ver, llévaselo, a ver si se va a agradar de él. ¿Y por qué a mí, que soy rey sobre toda la tierra, me traes esto? Y la aplicación es esta. Ahora ya no tenemos que traer animales, ya no los traemos. Pero fíjese en esto. La ley federal del trabajo en México marca que la jornada laboral debe ser de 8 horas. Y díganme, ustedes que trabajan, ¿son 8 horas las que trabajan? Ya ahora el patrón en la empresa cuando te recibe te dice, hay hora para entrar, pero no hay hora para salir. Ahora te pregunto, ¿te sujetas o no te sujetas? ¿Te sujetas o pierdes el trabajo? Hay hora para entrar y hay premio de puntualidad. ¿Te sujetas o no te sujetas? ¿Te sujetas o pierdes el trabajo? Aquí llegas a la hora que quieres, aunque hay hora para empezar. Y que no se tarde un poco el culto, porque te empiezas a molestar y a veces hasta te levantas arrebatadamente y te vas. Esos son los sacrificios defectuosos que estamos ofreciendo el día de hoy. Llueva, relampagueo o truene, tú te presentas a tu trabajo. Pero aquí si llueve no vienes. Muchas veces con dolor de cabeza, con cansancio, vas a tu trabajo porque lo pierdes. Aquí es cosa de que te sientas un poco mal y no vienes. Y algo que yo no entiendo, algo que yo no comprendo. Bueno, a ver si la esposa, por ejemplo, la hermana Anita, ahora que estuvo mal de la mano, se sentía mal y necesitaba que alguien estuviese ahí con ella. Pero yo, no por eso toda la familia nos quedamos en la casa. Mientras yo estaba por allá atendiéndole a ella, mi familia estaba aquí. Y cuando ella estuvo en la casa, yo estuve aquí. Pero lo que yo no entiendo es que de repente la señora de la casa se enferma, no vienen los hijos y no viene el esposo tampoco. Sacrificios defectuosos. ¿Qué clase de cristianismo, qué clase de vida estamos llevando? Dijo el Señor, llévale estos sacrificios a tu rey, a tus líderes, a ver si te lo aceptan. Hagamos esto en el trabajo, a ver si nos lo aceptan. ¿Por qué no viniste a trabajar? Es que mi esposa estaba enferma. ¿Y a mí qué te va a decir el patrón? Encárgala con algún vecino, encárgala con alguien. Tú tienes que cumplir aquí. ¿Sí o no es así? Usted vaya a los hospitales y se encuentra a mujeres ahí solas, sin ningún familiar. ¿Por qué? Porque el esposo tiene que ir a trabajar y no puede estar ahí. Que no se trate de la iglesia, porque entonces ahí las cosas cambian. Tenemos que estar. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Dios no se merece eso. Dios no se merece eso. Y vamos a luchar para que la presencia de Dios y su gloria
esté con nosotros en este lugar. ¿Amén? Pues entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él sea con nosotros.